Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como les prometí el otro día, les haré ahora un video sobre límites de funciones en varias variables, aunque en particular trabajaremos solamente con funciones de dos variables. Les pido me disculpen por si escuchan mi voz un poco rara. Estoy recién empezando a enfermarme, así que va a estar un poco, se va a escuchar un poco extraño. Bien, entonces vamos a tratar de entender principalmente qué es lo que cambia en los límites para funciones de dos variables con respecto a lo que eran las funciones de una variable. Comienzo con un caso que sería el caso más trivial posible, que es simplemente una sustitución directa. Si el punto al cual hacemos tender esta función está definido, es decir, la función es continua en el punto, en este caso, esta función es continua para todo R2, x cuadrado más y cuadrado. Así que cualquier punto que evaluemos en ella se obtendrá su resultado inmediatamente. Entonces tenemos que el límite es 5 y no hay más que hacer. Esto es lo que conoceríamos como sustitución directa. Repito, el caso más trivial y sería extraño que nos toque una sustitución directa en alguna evaluación. Nosotros nos preocuparemos de lo que viene del caso B en adelante, que es cuando ya hay que aplicar alguna estrategia adicional. Para entender lo que tenemos que hacer en esta situación, recordemos el caso de los límites en una variable. Y podríamos pensar en lo siguiente. Hacemos un gráfico a la rápida. Pensemos en una función cualquiera, f de x, y qué era lo que decíamos nosotros respecto al límite. Que el límite, si este es el punto A, el límite cuando x tiende a por la izquierda de esta función, tenía que ser igual al límite cuando x tiende a por la derecha de esta función. Esa era la condición para que el límite exista. Si los límites laterales eran diferentes, en ese caso podríamos decir que el límite no existe. Pero cuando tenemos una función de dos variables, es decir, lo que ocurre ahora es que nuestro dominio tiene dos variables, ya no basta con pensar en una curva, sino pensar en una superficie. Esta f, que depende tanto de x como de y, es una función cuyo dominio es R2. Así que podríamos pensar en alguna superficie, en la forma cualquier superficie que podamos imaginar. Y en este caso ya pierde el sentido hablar de límite por la izquierda y por la derecha. Pensemos si este es el punto A, B, al cual queremos hacer tender el límite. Podríamos pensar en acercarnos por alguna trayectoria, una trayectoria quizá paralela a los ejes, paralela al eje X, paralela al eje Y, o el mismo eje X y eje Y, si es que nuestro punto es el origen, el punto al que tiende. Pero tenemos que pensar que podría haber cualquier otra cantidad, cualquier infinidad de trayectorias diferentes posibles, ya sean en diagonal con forma recta, o quizá siguiendo alguna trayectoria parabólica, cúbica. Podríamos tener cualquier cantidad, de hecho, infinitas trayectorias. Así que lo más usual es que cuando empezamos a trabajar nosotros con límites de funciones en dos variables, es lo más usual que lo que nos pedirán no será demostrar si el límite existe, sino demostrar justamente que el límite no existe. Entonces, veamos o pongámonos en la labor de demostrar que cada uno de los siguientes límites que vamos a ver no existe. Recordar que para eso, siguiendo la misma lógica de una variable, tendríamos que encontrar al menos
dos trayectorias con resultados diferentes. El primer método que veremos es el método de aproximación por los ejes. Nos propone que nosotros usemos de trayectoria tanto al eje X como al eje Y. Recordemos que el eje X tiene una ecuación que es y igual 0, así como el eje Y, lo contrario, tiene una ecuación que es x igual 0. Entonces, comenzamos con el primero, que es el límite, pero aquí, fijarse que aquí vamos a hacer que tienda, me habían dicho, vamos a utilizar la trayectoria igual 0, así que vamos a reemplazar cada una de estas i's por 0. 0 cuadrado, x cuadrado menos 0 cuadrado, y como solamente esto depende de x, yo solamente colocaré x tiende a 0. Pero antes de calcular o hacer tender a 0, nos fijamos que esto es equivalente a 1. Aquí podríamos decir, claro, es equivalente a 1 para x distinto de 0, pero recordemos que no hay necesidad de tomar el caso 0, dado que nos estamos acercando a 0 infinitesimalmente, nunca estamos tomando un valor x igual a 0. Esto es el límite de una constante. Recordar que el límite de una constante es la misma constante, por lo tanto, obtenemos 1. Hagamos el experimento ahora de hacer lo mismo, pero con el eje Y. Es decir, en lugar de reemplazar y igual 0, reemplazaremos x igual 0. Límite, ahora es lo contrario, nos damos cuenta porque ahora la función va a depender únicamente de y. Nos queda 0 menos y cuadrado. 0 cuadrado más y cuadrado. Y aquí ya estamos viendo lo que viene, porque esta es como una diferencia de signo solamente, que es lo único que necesitamos para concluir. Menos y cuadrado sobre y cuadrado sería lo mismo que decir que esto es el límite cuando y tiende a 0 de el menos 1. Pero es una constante, así que el resultado es la misma constante menos 1. Como por dos trayectorias diferentes, que son nuestras aproximaciones por los ejes, obtuvimos resultados diferentes, distintos. Por lo tanto, el límite hemos demostrado que no existe. El límite no existe. Excelente. Así que, claro, sería lógico preguntarse aquí, ¿para qué aprender más métodos diferentes si ya con este está bien fácil, podemos aplicarlo siempre? No, la respuesta es no, no podemos aplicarlo siempre porque, como ya decíamos, hay infinidad de trayectorias posibles por las cuales podríamos acercarnos a ese punto, y por tanto pudiera suceder que ambos ejes nos den el mismo resultado, y eso justamente no implica que el límite exista, porque pudiera haber otra trayectoria diferente a los ejes que nos dé un resultado que nos termine demostrando que el límite no existe. Así que en el caso siguiente nos podríamos imaginar ya qué es lo que va a suceder. Yo aquí agregaré la explicación. Voy a usar de nuevo eje X, que haría límite cuando x tiende a 0. Recordad que en el eje X hacemos y igual 0, y entonces me queda x por 0 en el numerador, x cuadrado más 0 al cuadrado, y eso es igual al límite cuando x tiende a 0 de 0 entre x cuadrado. Nuevamente mismo razonamiento que antes. Podemos ignorar el caso de x igual 0 porque este límite está haciendo tender a vecindades de 0, no al mismo 0. Así que 0 entre un número que no es 0 nos da 0. Ese es el resultado para el eje X. Y si aplicando el mismo método anterior quisiéramos ahora calcularlo para el eje Y, la trayectoria del eje Y, límite cuando y tiende a 0 de ¿cómo es la cosa? Aquí en el eje Y, recuerda, el eje Y es x igual 0, así que haremos 0 por y, todo lo contrario, 0 al cuadrado, y nos quedaría el límite cuando y tiende a 0. No lo explicaré de nuevo porque es exactamente el mismo razonamiento de antes, ya lo sabemos.
0 entre un número es 0. Así que ambos resultados son iguales, pero a diferencia de los límites en una variable, aquí todavía no podemos concluir nada sobre el resultado. No podemos concluir. Si es que, disculpen mi mala letra, espero que se entienda. No podemos concluir si es que existe, ¿ok? Para entender lo anterior, pensemos que en el primer método nos acercamos por eje X o bien por eje Y al punto de origen, pero todavía tenemos disponibles todas las posibles rectas que podrían estar pasando en todas las direcciones, o sea, todas las pendientes posibles para esta recta por el origen. Eso es. Entonces, volviendo a nuestro problema, lo que vamos a proponer ya no es solamente pasar por x igual 0 o y igual 0, sino proponemos una trayectoria de la forma y es igual a m por x. Si la expresión resultante no depende de m y nos da siempre el mismo resultado, en ese caso estaríamos en las mismas, con resultados iguales, no podríamos concluir nada. Pero si nos da un resultado que dependa de m, ya tendríamos que empezar a analizar algún par de casos particulares o alguna expresión general que nos permita determinar cómo varía el resultado del límite conforme se mueve ese valor de m. Pensemos aquí el m hace como una especie de parámetro en el fondo. Así que, dado que voy a reemplazarla ahí, esto va a depender solo de x ahora. Este es el método de, podríamos llamar, rectas generales. Método de rectas generales por si quieren dejarle algún nombre. Tomando la misma función que teníamos originalmente. Voy a ampliar un poco por si se ve muy pequeño. Dios mío, mi letra está muy fea ahí. Ustedes imagínense que dice rectas generales. X por mx. Acá tenemos x cuadrado más, ahora sería mx al cuadrado, y lo que nos resta por hacer es un poquito de juego algebraico. Mx cuadrado al numerador, x cuadrado más m cuadrado x cuadrado al denominador. Tendríamos límite cuando x tiende a 0 del x cuadrado factorizando al 1 más m cuadrado. Espero que se vea. Ahí sí se ve. Y en el numerador no hemos hecho ningún cambio, pero con esa factorización ya podemos cancelar x cuadrado. Súper. ¿Qué vendría? Si se dan cuenta ahora, como este resultado ya no depende de x, no voy a colocar límite, porque me queda una constante. El límite de una constante, ustedes sabrán, es una constante. Nos queda esta expresión que es m sobre 1 más m cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra expresión final depende de m y entonces uno podría asignar cualquier valor de m, por ejemplo un m igual 1. Entonces nos queda 1 sobre 1 más 1 al cuadrado. Es decir, 1 medio. ¿Qué quiere decir? Que si ya con que la pendiente valga 1, un caso particular de esto nos está demostrando inmediatamente que ya se puede obtener un resultado diferente de 0. Y por lo tanto, nuevamente nuestra conclusión es que el límite no existe. Recordemos que la mayoría de los problemas que veremos van de demostrar que el límite no existe. Esto ante la inmensa complejidad que supone pensar en todas las infinitas trayectorias posibles que tenemos para pasar por el punto. Eso es. Así que tuvimos método del eje X y eje Y, no nos resultó. Recurrimos al método de rectas generales y ahí sí nos resultó, porque vimos que dependía el resultado del valor que tenga la pendiente. Veremos un caso más, este de aquí. Un caso más. Y
podemos hacer el mismo experimento mental. Yo creo que a estas alturas ustedes ya se imaginarán cómo va la cosa. Obviamente, aquí quienes sean más hábiles pueden hacer un cálculo mental al principio. Aunque siempre les recomiendo escribir todo en detalle porque así evitan posibles errores. Pero bueno, como decíamos, si usted ya tiene más agilidad, puede hacer este cálculo de los ejes X e Y mentalmente. Con eso ya nos daríamos cuenta que en el cálculo mental tenemos 0 arriba, 0 más algo abajo, y eso nos daba el indicio de que en ambos ejes nos va a dar el mismo resultado, que es 0. Bien, eje X es cuando la Y vale 0, así que nos queda X cuadrado por 0, X a la cuarta, más 0 al cuadrado, sería igual entonces al límite, cuando X tiende a 0, de 0 sobre X a la cuarta. Pero igual como ocurrió en el caso anterior, esto es 0. Voy a hacer todo el desarrollo completo del método, repito, para que se entienda la idea. Pero, insisto, si usted quiere saltarse este paso porque ya calculó mentalmente que ambos ejes daban lo mismo, puede empezar directamente por el de rectas generales. Esto es 0 al cuadrado por Y sobre... Oh, estoy haciendo al revés. Claro, ahora es donde el X vale 0, este es el eje donde el X vale 0, 0 a la cuarta más Y al cuadrado. Nos queda el límite cuando Y tiende a 0, de 0 entre Y cuadrado, y eso nuevamente es un 0. Resultados iguales, no podemos concluir. No podemos concluir nada con el método de los ejes. Probémonos con el método que hace un rato nos sirvió, que es el método de rectas generales. Y veamos qué pasa. Límite cuando X tiende a 0, nos queda, límite cuando X tiende a 0 es, me perdí. Ah, ya. Quiero hacer el Y igual a mx, entonces X cuadrado por mx, X a la cuarta, más mx al cuadrado. Y ahí vamos bien. Límite cuando X tiende a 0, hacemos trabajo algebraico mx cubo en el numerador. ¿Sí? El y no estaba elevado a nada. Vamos bien. X a la cuarta más m cuadrado x cuadrado. Por aquí. Seguimos avanzando. Vemos que se puede factorizar x cuadrado en el denominador, obteniendo x cuadrado más m al cuadrado. Mx cubo. Vamos a cancelar. Y llegaríamos a... Seguiré por abajo. Seguiremos por acá abajo. Llegaríamos a que esto es el límite cuando x tiende a 0 de mx en el numerador y de x cuadrado más m cuadrado en el denominador. Podemos hacer que esto tienda a 0 y tendríamos m por 0 sobre 0 al cuadrado más m cuadrado. Pero esto es 0 sobre m cuadrado. Y nuevamente hemos llegado a 0. ¿Qué ocurre aquí? O sea, en resumen, hemos probado el método de las aproximaciones por eje X e Y y nos dio todo igual, o sea, no se puede concluir. Y ahora probamos el método de las rectas generales y nuevamente llegamos al resultado 0. Es decir, otra vez no se puede concluir nada. Así que, ¿qué podemos hacer? Estamos fritos, así que tenemos que recurrir a otro método. Decíamos hace un rato, uno aquí podría pensar, pero quizá con esto ya demuestro que el límite existe y es 0 porque ya probé eje X, eje Y y probé absolutamente todas las rectas posibles. Pero, recordemos que este límite que estamos calculando no depende únicamente de hacer pasar todas las rectas posibles, sino de todas las trayectorias posibles, decíamos. Y eso nos da cabida
a que alguna trayectoria diferente, como una parábola, también tenga que ser considerada. Y eso nos da una infinidad de otros caminos posibles. Pensar en todas las parábolas cúbicas o todas las trayectorias curvas en general que podrían estar pasando por ese punto. Lógicamente, no todas nos llevarán a algún resultado tangible, pero alguna en particular tendrá que servirnos. Decíamos, este va a ser el método de curvas especiales. Decíamos que uno puede asignar cualquier tipo de curva, pero lo más usual para estos casos suele ser de alguna forma x elevado a n, que y sea x elevado a n. Y yo sugería el caso de la parábola porque aquí nos damos cuenta, ahí uno puede intuir un poco, porque en el fondo lo que estamos buscando es que estos dos términos tengan un orden, sean del mismo orden, es decir, si este es x a la cuarta, buscaremos alguna curva que haga que este término también quede a la cuarta. Y qué mejor que para eso que la curva y es igual a x cuadrado, o la parábola por el origen. Así que, como ninguno de los métodos anteriores funcionó, probaremos ahora otra trayectoria diferente que es y hacer y igual a x cuadrado. Nuevamente esto quedará solamente dependiendo de x, así que es cuando x tiende a 0. Y en vez de x cuadrado ahí, escribiremos x, pero ¿quién es y? Y es x cuadrado ahora. Sobre x a la cuarta más y al cuadrado, o sea, x cuadrado al cuadrado. Avanzamos y ya nos damos cuenta que esto nos va llevando a algún resultado. X a la cuarta en el numerador, x a la cuarta más x a la cuarta en el denominador. Esto es el límite cuando x tiende a 0 de x a la cuarta sobre 2x a la cuarta. Cancelamos. Y ahora tenemos que esto nos queda el límite cuando x tiende a 0 de 1/2. O simplemente 1/2, porque es constante. Y como este ya es la primera trayectoria que hemos encontrado con un resultado diferente a los anteriores, podemos decir, por lo tanto, ahora que el límite no existe. Entonces, en resumen, pensemos que la labor que nos proponen este tipo de ejercicios es pasar desde los métodos más simples y ir subiendo progresivamente a los más complicados, porque si es un método simple ahorraremos tiempo en hacerlo, pero si es un método complejo iremos descartando consecutivamente por orden de dificultad a los anteriores. Y como siempre suelo decirles, al principio conviene hacer todo este desarrollo que hemos hecho aquí, pero a la medida que usted vaya tomando práctica y ya vaya reconociendo mejor los patrones de las funciones, puede saltarse varios de estos métodos. Por ejemplo, quizá ya usted solamente con ver la forma sabrá inmediatamente que conviene hacer a la primera el y igual a x cuadrado, por darle una idea. Pero si no ha llegado a ese punto, no se preocupe, trate usted de hacerlo todo paso a paso. A veces es mejor demorarse un poco más y que su desarrollo lo entienda usted mismo y que aprenda el método. Eso sería, muchachos. Espero que les haya servido el resumen. Dejo esta clase hasta aquí. Sé que hay otros métodos como coordenadas polares y curvas paramétricas, pero quise que esta fuera solamente hasta lo que entra en la prueba y me confirmaron que lo demás no entraría, al parecer. Confírmenlo ustedes con su otro profesor. Eso, muchachos. Si necesitan otro video, me avisan también. Trataré cuando tenga tiempo de subirles lo que pueda. Eso, un abrazo, cuídense.